Universidad de Antioquia, fundador de la editorial El Propio Bolsillo y actualmente director de la colección Palabras Rodantes de Confandi y El Metro de Medellín. Con ustedes la conferencia La experiencia estética. Buenos días. Yo no traigo ninguna presentación, solo las palabras. Espero que sean suficientes, así que espero que estén muy atentos y si alguna cosa me pueden interrumpir y pueden preguntar si de pronto pasan por alto algo. Esta modalidad, la vieja modalidad de las conferencias, solo con palabras, ya se usa muy poco y resulta lo extraño, pero hay algo en la palabra sola que es necesario conservar, la eufonía de la confluencia de unos vocablos en una frase que está llena de sentido, es necesario que se mantenga. Por eso esta charla, aunque procura ser amable, tiene esas características. La experiencia estética en la lectura. 1. Una multitud me habla en silencio. Era la mañana de un miércoles o jueves de 1967. No llovía, pero sé que era una mañana fresca. En ese tiempo, los días de verano eran frescos en las colinas altas del valle. Alguien llegó hasta el salón, don Bernardo, que era un muchacho recién egresado de la normal de varones, suspendió la clase por un instante para atenderlo. Después entró de nuevo y nos llamó a Cardona y a mí. Nos llevaron hasta la puerta de la escuela, donde había una fila en torno a un bus que estaba parqueado afuera, frente al Parque de la Milagrosa. A esa clase de bus los llamábamos neveras por la forma de sus carrocerías. Este era de color azul. Una muchacha morena, nariz de poma y labios gruesos, atendía desde la puerta del bus. Nosotros íbamos subiendo en grupos de a 4. Quienes habían entrado salían después con libros en las manos. Muy poco había tratado yo con libros hasta entonces. Conocía bien el libro de Coquito. Por él me había iniciado en el sueño de un perro San Bernardo, como el que en la portada cuidaba del niño lector, y había releído las aventuras del pollito mentiroso, del libro La alegría de leer, pero nada más. Estaba en esa fila, en torno al bibliobús, solo porque me habían escogido. Tal vez no tenía ninguna expectativa en particular, pero cuando nos vimos en el interior, algo sucedió en la atmósfera de la biblioteca móvil o algo produjo esta atmósfera en mi ánimo hasta el punto de partir mi vida en dos. Una antigua creencia de los creadores de fantasías suele escoger un instante y un suceso baladíes asociado a una atmósfera particular como los elementos propios para el tránsito de la vida común al reino de la magia, al mundo de lo inexplicable por la razón humana. Algo así le sucedió a seres tan disímiles como Odiseo y Alicia, como Simbad el Marino y Bastián Baltasar Bux. Es muy posible que, mirado desde otros puntos de vista, se trate de una enfermedad explicada por la pérdida del uso de la razón, la cual es sustituida
por la creencia desmesurada en la intuición o en la fantasía. El sujeto a quien le sucede pierde la noción habitual del tiempo, tan claramente explicada por Heráclito, el oscuro, desde la antigüedad como un río que fluye, y el espacio se llena de colores en torno suyo, pero solo ante sus ojos. Desde entonces, para él todo suceso es maravilloso y no hay nada insignificante en este mundo de la existencia al que ve a través del prisma de lo fantástico o de lo sentimental. En mi caso particular, sentí que estaba rodeado por una multitud que me hablaba en silencio, cuyas palabras congeladas tenían la facultad de decirlo todo, siempre y cuando mis ojos fueran hacia ellas para reanimarlas durante el instante de una conversación, que ellas aprovecharían para entrar en mi memoria y desde allí transformarlo todo en mí. La mujer que atendía nos explicó que se trataba de un servicio especial de la Biblioteca Pública Piloto a la comunidad, por medio del cual nos brindarían la posibilidad de prestar un libro cada semana. En consecuencia, deberíamos escoger el primero de ellos y llenar los datos personales en el formulario de inscripción. Busqué en los estantes, inmerso en la intuición de que entraba en un laberinto de múltiples dimensiones, cuyos corredores eran senderos o direcciones del tiempo, donde desde todos los lugares venía una multitud de voces y ecos de voces que me hablaban en silencio o me hablarían, porque no llegaba al sentido de sus discursos, sino la masa atmósfera de su imagen acústica como una promesa futura. Digo ahora que a mi búsqueda la obsedía ese sueño o esa intuición, porque no sé si realmente lo sentía en ese momento o si ha sido una fantasía que se ha ido fraguando a partir del instante en que un libro de gran formato y pasta dura con sobrecubierta azul se hizo el más visible entre la multitud y su voz surgió clara en la masa de silencio. Libro de los viajes de Marco Polo, ilustrado con un caballero montado en su cabalgadura blanca, con traje medieval, cabalgando en una pradera ubicua. Tomé el volumen y me lo llevé a casa, pero ni siquiera lo abrí durante los 8 días. En el recreo del miércoles siguiente, como no lo había leído, quise renovar el préstamo, pero tampoco en los 8 días siguientes lo leí. Tal vez el solo título me lo dijo todo. Tal vez el caballero blanco de la pasta me fue suficiente porque entregué el libro sin leerlo, como no lo he leído en los 30 años siguientes. En su lugar, sentí el llamado de otro volumen titulado Ana Karenina, del que leí unas cuantas páginas. Recuerdo la escena ocurrida en un salón de la Rusia tolstoyana en que se dice: Ana Karenina se ruborizó al verlo entrar, por la fascinación que me produjo el término ruborizó. En el momento de leerla, desconocía su significado. Era la primera vez que me llegaba su cadena de sonidos, pero resonó de tal modo en mi alma que me vi obligado a consultarla, y cuando supe que se trataba del tinte rosa que ponía el amor limpio en los rostros, supe también que mi destino eran los libros, el amor duro, sabio, múltiple y generoso de los libros. 2. Leer poesía. Edgar Allan Poe entendió que el dominio de la poesía era la belleza. En su ensayo Filosofía de la Composición, confesó que su propósito primordial al escribir un poema era producir un efecto en el lector y definió este efecto como la elevación del espíritu ante la contemplación de la belleza.
Entendió además que el verdadero destinatario del poema podría ser el corazón, el alma o el intelecto del lector. El corazón, porque éste se conmueve ante el dolor o la alegría. El alma, porque se ensancha ante la presencia del hecho estético. Y el intelecto, porque se regocija en el hallazgo de la verdad. También Jorge Luis Borges quiso definir la poesía como experiencia estética o como el encuentro del lector con el libro, el descubrimiento del libro. La confluencia de estas dos doctrinas me confirma en el convencimiento de que sin lector no hay poesía. El poeta, en el momento de la creación, procura encontrar en el lenguaje las palabras que evoquen o puedan evocar en el lector la experiencia estética. De modo que en el encuentro con el poema, el lector se reconozca y en su identificación se produzca el sentido. Sentido es esa región común donde se encuentran el poeta y el lector. Solo hay hecho estético cuando se produce el sentido. Es decir, cuando el lector se encuentra con el poeta, cuando el libro despierta. Pero para que el lector alcance la dignidad del sentido, no basta con que lea o escuche una sola vez el poema. Hans Georg Gadamer afirma que el poema invita a una larga escucha y a un intercambio de palabras en los que se consuma la comprensión. El poema no nos habla desde su lectura misma, sino desde nuestra llegada a la región del sentido, que se va produciendo paulatinamente, y como diría Fernando González, es como la aurora que cada vez más. Un ejemplo puede hallarse en los ecos de un poema juvenil de León de Greiff, bastante popular entre nosotros. Rondel. Esta mujer es una urna llena de místico perfume, como Anabel, como Ulalume. Esta mujer es una urna. Y para mi alma taciturna, por el dolor que la consume, esta mujer es una urna llena de místico perfume. Leí este poema por primera vez en el año de 1972, en tercero de bachillerato. Recuerdo o imagino haber sentido un sobrecogimiento ante la presencia sonora de los versos. Entonces, no conocía el amor de una mujer, no sabía quiénes eran Anabel o Ulalume, no poseía una noción clara del significado de los adjetivos taciturna o místico. Pero no obstante, el conjunto sonoro del poema me ponía ante la vaga ilusión de la belleza. A menudo lo recitaba frente a mis compañeros de la clase de español de don Eugenio López, pero acaso lo único que podía decir de ese poema era que me gustaba, sin por qué, simplemente porque me gustaba. Tal vez ahora comprendo que al memorizar esos versos solamente estaba iniciando un diálogo con ellos y que de algún modo ellos empezaban a acompañarme en mi reflexión sobre la propia existencia. Así, cuando llegó la pregunta por la muerte, su resonancia fue materia de reflexión, y cuando entendí eso de que un dolor somos, ya el verso, por el dolor que la consume,
era una música que paradójicamente solazaba a mi alma de ese dolor de ser. Ya era parte constitutiva de mi ser. Muchos años después, me pregunté por el significado de esos versos en León de Grave, más allá de su resonancia en mí. ¿Qué significa para mi alma taciturna por el dolor que la consume? Y en mi auxilio acudieron otros versos suyos que igual venían conmigo, hablándome desde el interior de eso a lo que llamamos ir creciendo. Juego mi vida, cambio mi vida, sin remedio, la llevo perdida. O estos otros, el tedio, el odio y el fastidio en la palestra o en el gladio. O todo no vale nada si el resto vale menos. Se trata pues del hondo dolor de ser. Ante la pregunta por la existencia, todos los caminos conducían a León de Grave al escepticismo. Curiosamente, en el rondel que ahora nos ocupa, se vislumbra una tabla de salvación frente al nihilismo, un bálsamo para el dolor de ser, esta mujer. Otros poemas nos aclaran que el vino y la música y la pipa y los libros y los sueños mantienen en pie la existencia. Con esto he dejado ver ante ustedes que el sobrecogimiento que sentía hace 40 años ante el rondel de León de Grave consistía esencialmente en la intuición de lo que para mí sería más tarde el poder del amor frente a la pregunta definitiva. Sé que para otros el significado de este poema es bien distinto, porque el sentido se produce en la intimidad y al estilo de cada uno. Yo mismo podría seguir preguntándome, por ejemplo, por el significado del sustantivo místico para modificar al sustantivo perfume, del adjetivo místico para modificar al sustantivo perfume, o por las 4 aliteraciones del poema en la repetición de los sonidos de la M, de la U, de la R y de la L, y seguramente encontraría respuestas a muchos interrogantes nacidos de mi diálogo con León de Grave o con la existencia. A lo mejor podría ampliar significativamente la conclusión final respecto al sentido de este poema, pero para lo que me trae ahora a este foro sobre la lectura, ya he ilustrado la idea que quería dejarles. No basta con leer o escuchar el poema una sola vez. En muchos casos, la naturaleza de su significado en nuestras vidas nos exige saberlo de memoria. 3. La experiencia estética. Creo haber leído que la noción de experiencia estética se debe al ilustre escritor mexicano Alfonso Reyes. Uno de sus libros, titulado La experiencia literaria, pareciera insinuarlo, pero es posible que se trate de un concepto de Borges, nacido de la asociación de dicho título con otras ideas. En su conferencia sobre la poesía, publicada luego en el libro 7 noches, se encuentran algunas referencias que, reunidas con otras, permiten reconstruir la noción o por lo menos configurar una idea personal de ella. Los términos que usa Borges también son tentativos: hecho estético, vivencia estética o experiencia estética. Hecho estético puede referirse con mayor exactitud al concepto, ya que nombra el acontecimiento como un objeto impersonal. Experiencia estética alude a una sensación, a aquello que se experimenta y tiene la particularidad de estar en relación directa con lo bello, además de que posee la connotación de lo inesperado, de lo nuevo
o de lo que siempre sucede de un modo diferente. Vivencia estética, aunque es una expresión muy cercana a la anterior, refiere más lo concluido, y debido a que el término vivencia posee una carga significativa más fuerte que experiencia, elude la acepción de lo incierto, indeterminado o sorpresivo de ésta. No obstante, estas consideraciones, es claro que se trata de tres maneras de nombrar el mismo fenómeno, aludiendo a un momento o aspecto diferente cada vez. Me quedo entonces con la denominación de experiencia estética para referir el fenómeno en general. ¿Cómo configurar entonces el concepto? Para no caer en el plano de las definiciones, que sería como establecer límites, ya que se trata de un acontecimiento, preguntemos, ¿cuándo acaece la experiencia estética? Respuesta, cuando el lector entra en la región del sentido. Aparece aquí una nueva expresión en la que debemos detenernos por un instante, la región del sentido. Esta expresión, que puede entenderse como metáfora, metonimia y sinécdoque a la vez, dependiendo de los términos en que expliquemos la sustitución, nos ofrece el milagro de llevar al plano físico algo que pertenece al plano mental, el sentido. Al decir región del sentido, estamos hablando de un lugar en el que podemos entrar y movernos con libertad, un lugar que podríamos incluso habitar. Pero resulta que el plano mental no tiene forma física, reúne el espacio y el tiempo y se aleja hacia el remoto interior, en el sentido del espacio y del tiempo, hasta confundirse también con el plano espiritual, el infinito interior, es decir, el alma. Podemos sintetizarlo así: la región del sentido, propia de los planos mental y espiritual, simbiosis de espacio y tiempo, se extiende desde el aquí y el ahora hacia el remoto atemporal, desde el afuera hacia el infinito interior, y se concibe como el camino de la comprensión, el tránsito del alma a la conciencia. Es el paso de la oscuridad a la luz, de la nada a la identidad, del vacío al sentido. A la anterior le sigue esta pregunta: ¿por qué? Pero ¿cuándo entra el lector en la región del sentido? En la ya citada conferencia, Borges responde así: cuando el libro despierta. Es la idea del gabinete mágico de Emerson. Un libro en la biblioteca es un fósil, un universo en estado de hibernación. Cuando el lector lo toma, abre sus páginas y opone su mundo al mundo que allí se despliega. Entra en la región del sentido. Empieza a producirse el sentido. Los mecanismos psíquicos ponen en marcha la máquina de la comprensión. El espíritu extiende sus facultades, imaginación, memoria, intuición, razón, y el entendimiento florece. La comunicación alcanza su plenitud. Dos hombres desconocidos entre sí, habitantes de espacios y tiempos diferentes, se reúnen en la región del sentido y establecen un diálogo en el que uno recibe lo que el otro atrapa, despliega lo que el otro cifra. Son entonces los dos momentos que podemos nombrar como experiencia estética: el momento de la escritura y el momento de la lectura. El primero consiste en la percepción del sentido para descifrarlo en el texto, para cifrarlo en el texto. El segundo, en la lectura del texto para descifrar el sentido. Tal vez el sentido del que nace el texto no sea el mismo sentido que del texto nace.
En la conferencia que nos guía para la comprensión de este concepto, Borges, citando a Scoto Erígena, a quien llama el panteísta irlandés, y a cierto cabalista español cuyo nombre guarda, nos deja ante la doctrina que se resume en la expresión: hay tantas Biblias como lectores de la Biblia. De ahí que nosotros podamos afirmar que el sentido es de carácter individual. No se trata del sentido en general, sino del sentido en particular. Tu sentido, su sentido, mi sentido. El plural se desvanece en la realización personal del alma universal. La imagen del irlandés que muestra el despliegue tornasoldado de las plumas del pavo real es exacta. La importancia de la lectura radica en que el sentido que se construye es el propio sentido de la vida. ¿Para qué soy? ¿Cuál es la razón de mi existencia? ¿Qué soy? ¿Qué debo hacer con mi vida? Aún sin darnos cuenta, estas son las preguntas que vamos resolviendo en la lectura. Constituyen la pregunta por uno mismo, que se resume en el principio de identidad. Y es como si la vida se desplegara para dar respuesta a la gran pregunta: dime, alma mía, qué soy para hacerlo. Ser en armonía consigo mismo, ser uno lo que es. He ahí la felicidad a la que Fernando González llamaba ser siendo, entendiendo. De este modo, la lectura no puede entenderse como la lectura de un libro, ni siquiera como la lectura de un autor. La lectura se entiende como la lectura del mundo, la construcción del sentido de la vida, el diálogo que allí se establece, la oposición de imágenes del mundo que se confrontan en dicho diálogo y el planteamiento de senderos de reflexión que se instaura, se inscriben en lo que Paul Diel llamaba la deliberación íntima, el principio de definición del comportamiento que se pone en juego en cada instancia del vivir sencillo. Es por esto por lo que podemos entender la lectura como la participación del individuo en el diálogo universal de la cultura. No se puede, por lo tanto, ejercer la función del pontífice que denomina lo que los demás deben o no leer. En el proceso de formación de los jóvenes conviene enseñarles el amor por la lectura, ayudarles a que desarrollen hábitos de lectura, pero sin imposiciones, respetando la libertad de elección que se define en cada uno a su manera y que se entiende como la búsqueda del camino que es el camino. En una biblioteca bien dotada, el espíritu individual es capaz de elegir los libros y los autores que en cada momento armonizan con la deliberación íntima. Para el desarrollo de la personalidad conviene tener claro que si un libro no apasiona o no hace feliz a un lector, lo mejor para ambos es que lo deje de lado y busque otro, uno que le permita entrar en la región del sentido, acceder a la felicidad. No está bien que los maestros asignen lecturas obligatorias y después califiquen con base en lo que ellos interpretan de esas lecturas. Estoy seguro de que los mejores métodos consisten en la recomendación personal y en la conversación espontánea sobre los temas leídos. Un maestro que deja escapar un comentario sobre un libro que le ha impresionado a él motiva más a los estudiantes hacia la lectura de ese libro que otro que lo impone por decreto de autoridad. Dejar que los alumnos escojan y estar atento a sus elecciones, conversar con ellos sobre lo que piensan a propósito de lo que leen, pedirles que cuenten sus búsquedas y hallazgos personales, dejar que la clase sea como la reunión de la esquina, donde se puede hablar con libertad de los anhelos, las lecturas, las películas, los problemas. Esa sería una manera más respetuosa y afectiva para formar lectores. La experiencia estética
y el desarrollo de la personalidad se implican mutuamente. Sus particularidades alcanzan el poder de la definición de la felicidad personal. La lectura y la escritura tienen la facultad de ordenar el pensamiento, determinan sus rumbos y motivos y configuran su naturaleza, alcances y posibilidades. Un hombre piensa como piensan los libros que lee. Su conciencia alcanza la dimensión de lo que su pensamiento se haya planteado. Su noción del mundo no es más que la bitácora de su viaje por la región del sentido. Una biblioteca se puede vislumbrar como la puerta de entrada al universo interior. Sí mismo es aquello que se encuentra y constituye y se construye dentro de sí. Ser lo que se es. No hay otra posibilidad de encontrar la armonía del ser. Muchas gracias.